Las armas de la persuasión. Robert Cialdini es un PhD en psicología. Su obra Influence es referencia para quienes trabajan en marketing y ventas. En su trabajo, Cialdini explica los principios por los cuales las personas dicen que sí y nos enseña a usar estos principios de forma práctica. A lo largo de 35 años, él estudió evidencias con sus pacientes, realizó experimentos y condujo un estudio buscando entender cómo y por qué las personas cambian sus comportamientos. Existen 6 principios fundamentales que generan cambios y necesitas aprender a dominarlos y defenderte de ellos si quieres entender cómo funciona la persuasión y también para no caer más en las trampas que la gente nos monta cuando nos quieren convencer a hacer algo. En este video destilamos los conceptos esenciales de la investigación de Cialdini para ayudarte a ser mejor en el arte de la persuasión. Comenzamos. Descubre las armas de la influencia. Buscando persuadirte y llevarte a decir que sí, consultores y vendedores aplican técnicas diversas para influenciarte y así lograr lo que ellos quieren. Para entender cómo funciona la persuasión y escribir su libro, Robert Cialdini, un psicólogo PhD que trabajó en diversas empresas, leyó diversas guías de ventas, participó en entrenamientos de ventas e investigó extensamente para comprender y describir los motivos por los cuales las personas dicen que sí, cuando es verdad, quieren decir que no. Él fue a fondo en las técnicas de los profesionales de la persuasión y trató de entender cuál es el impacto que estas técnicas tienen sobre nuestras mentes. Su libro describe las tácticas psicológicas que pueden ser usadas en el proceso de convencimiento. Ellas son organizadas en 6 tácticas principales a las cuales él da a llamar las armas de la influencia. Estas armas consisten en identificar un patrón de comportamiento y explotarlo a fin de alcanzar el objetivo deseado. Las personas que tienen habilidades de persuasión agudas aprenden a reconocer estos patrones y por medio de ellos hacen que la otra persona sea influenciada y diga sí. El principio del contraste. Nosotros los humanos percibimos cosas que están próximas entre ellas de manera diferente a cuando nos las presentan por separado. Por ejemplo, si un producto más barato es mostrado antes de un producto más caro, el segundo producto parece más caro aún en nuestro cerebro. Los vendedores de ropa, por ejemplo, tratan de vender primero el producto más caro. Si no lo compran, la percepción es que los precios de los demás productos son menores de lo que realmente son. Las inmobiliarias se aprovechan de eso. Ellas muestran primero los inmuebles más caros con el perfil buscado por el cliente, bajando sus expectativas para que más tarde, cuando vean el inmueble que realmente desean vender, les guste más la relación costo-beneficio del mismo. Los vendedores de automóviles también se aprovechan de eso. Ellos negocian primero el valor del carro y después el de los accesorios. Las 6 reglas de Cialdini. Ahora vamos a conocer las 6 reglas que Cialdini descubrió que te hacen capaz de persuadir y evitar ser persuadido con eficiencia. Veámoslas. Regla 1. Reciprocidad. El ser humano siempre busca pagar con gratitud aquello que le es dado por otras personas. Nosotros tendemos a no gustar de las personas que no demuestran reciprocidad con nosotros. Esta regla es tan poderosa que incluso si no nos gusta a alguien, nuestra naturaleza ha de ser recíprocos. Hace que acabemos bajando la guardia con esta persona, si ella hizo algo por nosotros. En los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Lyndon Johnson logró aprobar varias leyes en el Congreso a través de favores que le habían hecho a los congresistas. Jimmy Carter, por otro lado, tenía grandes dificultades para reformar las leyes por no haberle hecho favores a los diputados. Otro ejemplo interesante es en la sociedad Hare Krishna. Sus miembros son forzados a darle una flor a las personas que pasen antes de pedir donaciones. Hasta una muestra gratis puede despertar la reciprocidad en una persona. Muchas personas tienen dificultad en decirle que no a una persona que le dio una muestra gratis de un producto anteriormente. Los vendedores de Amway, por ejemplo, dan una colección gratuita de sus productos a los potenciales clientes por algunos días para que los prueben. Cuando el cliente usa el producto, tiene dificultad para no comprarlo posteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado alemán cruzó la frontera para capturar un soldado enemigo. Él encontró al soldado enemigo desprotegido y comiendo, y que no se había percatado de la amenaza. Él le ofreció pan,
al soldado que lo capturaría, y este manifiesto reciprocidad, regresando sin capturarlo. La regla de la reciprocidad hace que crees deudas no solicitadas. La sociedad espera que seamos recíprocos para aquellos que nos dan algo, aunque no les hayamos pedido nada desde un principio. Por ejemplo, cuando una mujer acepta que un hombre le pague algún cóctel en el bar, ella es vista como disponible para ese hombre. Concesión recíproca. Una de las formas para lograr que tus pedidos sean aceptados es hacer un pedido grande y complejo, que probablemente será negado inicialmente. Después del rechazo, haz un segundo pedido, más moderado. Es importante que el primero sea audaz, más no irreal. Después de la petición osada, las personas sienten que te deben algo a cambio, y por eso la petición moderada muchas veces es aceptada. Si existe una versión más cara y una más barata de un producto, es mejor aconsejar a la persona que compre la más cara primero. Vender el producto más barato se hace más fácil con ese enfoque. Nos sentimos responsables y satisfechos después de concordar con una concesión. La concesión nos hace creer que causamos un cambio y por eso quedamos más vulnerables ante ella. ¿Cómo decir que no a la reciprocidad? Es importante identificar cuándo estamos siendo llevados a la reciprocidad para fines comerciales. En este caso es necesario programarnos mentalmente para entender que no necesitamos ser recíprocos a las ofertas comerciales. Regla 2. Compromiso de consistencia. Después de escoger algo o asumir una posición, fuerzas personales e interpersonales nos obligan a comportarnos de forma consistente con lo que escogimos o nuestra posición. Nuestra cultura valora a las personas que son consistentes. Además de eso, la consistencia hace que no necesitemos pensar de nuevo sobre nuestras decisiones todo el tiempo. Una vez que tomamos una decisión, no queremos tener que volver a pensar en ella nuevamente. Durante la guerra en Corea, los comunistas chinos pedían que los prisioneros militares de Estados Unidos hablasen frases relativamente inocentes, como por ejemplo, Estados Unidos no es perfecto, o desempleo no es un problema de los países comunistas. Una vez que ellos cedían al primer pedido, los chinos continuaban pidiendo cada vez más y los capturados actuaban de forma consistente con la frase anterior. Muchos llegaron inclusive a desertar. En el periodismo, por ejemplo, cuando el editor le pide a un escritor que escriba un artículo a favor de una causa, las personas empiezan a creer que el autor defiende esa causa. Concordar con pequeños pedidos puede parecer insignificante al principio, pero eso altera la imagen que la persona pueda tener de sí misma, poco a poco, y hace que ella se vuelva susceptible a la persuasión. Nosotros somos conscientes y asumimos compromisos si creemos que estamos haciendo algo por nuestra causa y no por presión externa. ¿Cómo decir que no a la consistencia? Para evitar ser víctima de tu propia consistencia, pregúntate siempre, ¿yo tomaría la misma decisión nuevamente? Es necesario responder a la pregunta ignorando lo que hiciste o dijiste anteriormente, y también las informaciones que la persona que trata de persuadirte logró sacarte en el pasado. Si la respuesta es no, no crees razones para decir que sí, y debes ser consciente, solo di que no y sigue adelante. Regla 3. Prueba social. Nosotros tenemos una tendencia a aceptar un comportamiento como correcto si vemos a otras personas adoptando el mismo comportamiento. Mientras más personas lo hagan, más correcto aquel comportamiento nos parece, y más desplazados nos sentimos al no adoptarlo. El ser humano usa el comportamiento de los demás para determinar cuál es el mejor comportamiento que puede adoptar. Por ejemplo, los programas de TV usan risas grabadas para hacer que las personas se ríen más y con más frecuencia. Eso funciona incluso hasta con chistes malos, lo hemos visto. Los camareros de restaurantes tienden a colocar algunas propinas en sus recipientes para que las personas se sientan en obligación de dar más propinas. En la masacre de Johnstown, las personas siguieron el ejemplo de otras tomando veneno y eso resultó en un suicidio masivo. Las personas siguieron el ejemplo de las otras sin saber y eso causó una tragedia. Otro ejemplo incluyen los niños, aprenden más con otros niños que con los adultos. Cuando la noticia de un suicidio sale en primera página de un diario, suceden más suicidios. Existe también el concepto de ignorancia plural, cuando en un grupo de extraños a nadie reacciona a un acontecimiento o accidente. Si te encuentras en una situación parecida donde necesitas evitar que las personas ignoren un acontecimiento, llama a alguien del grupo y dale alguna tarea. Los demás seguirán tu ejemplo y harán algo también.
¿Cómo decirle que no a la prueba social? Debes entender que muchas veces la prueba social es una farsa, como las risas en los programas de estudio. En otros casos, la prueba social es una bola de nieve. Mientras más personas toman una acción, más personas repetirán esa acción y la bola crece cada vez más. La bola de nieve comienza cuando nadie sabe nada de lo que está pasando, pero todos actúan como si los demás supieran. Regla 4. Apreciación. La apreciación también es un arma de persuasión. La gente aprecia las cosas por motivos diferentes. Uno de ellos es el atractivo físico. Cuando los demás perciben a una persona como atractiva, esa percepción filtra la manera en que ellos ven a esa persona. Nuestro cerebro tiende a no aceptar que estamos juzgando a las personas por su apariencia, pero la verdad es que eso ocurre todo el tiempo. Estudios demuestran que los criminales más atractivos tienden a tener condenas a menor tiempo en la cárcel que los criminales de apariencia común. Los profesores tienden a creer que los niños más bonitos son más inteligentes. Las personas atractivas tienen más facilidad para persuadir a los demás. Y el único escenario donde eso no sucede es cuando la persona es vista como competidor de las personas siendo persuadida. Otro aspecto que genera apreciación es la semejanza. Nos gustan las personas que son parecidas a nosotros. Por eso los vendedores de automóviles buscan encontrar puntos en común, como deportes, equipos o incluso vecindades, para mostrarse como semejantes al comprador. Además del atractivo y la semejanza, saludos y halagos también generan apreciación. El ser humano adora ser adulado y los halagos tienden a aumentar la apreciación que sientes por el halagador, incluso si los halagos no son sinceros. Familiaridad también causa apreciación. Si tienes alguna familiaridad con otra persona, como por ejemplo un nombre en común, eso afecta su juicio. Finalmente, la asociación también puede generar apreciación. Alguien que siempre trae malas noticias acaba ganando una connotación negativa, mientras que la persona que solo trae buenas noticias tienden a ser más apreciadas. Por ejemplo, hombres que ven un automóvil con una modelo atractiva en él tienden a evaluar mejor ese vehículo que los que vieron el carro vacío. Por eso es importante que los anunciantes se asocien con imágenes positivas. La conexión no tiene que ser lógica. Como en el ejemplo del automóvil, esta técnica funciona dado que las personas asocian las cosas que ven en conjunto. Y si les gusta lo que ven, los ítems ahora juntos se hacen más agradables. La gente, por ejemplo, manipula la visibilidad de sus conexiones con los vencedores y los perdedores, escondiéndose de estos últimos. Estas características son especialmente comunes en personas con baja autoestima. Muchas personas tienden a inflar sus conexiones para alcanzar el éxito, mientras otras intentan inflar el éxito de las personas con las que están asociadas para parecer más exitosas. ¿Cómo decir que no a la apreciación? Guarda tus sentimientos por la otra persona y no los tomes en cuenta al decir que sí o no. Incluso si te gusta la otra parte, debes preguntarte, a pesar de esto, ¿yo diría que sí a su petición? Regla 5. Autoridad. Somos programados para obedecer a las autoridades la mayoría de las veces, y generalmente nosotros vemos una orden aislada. En vez de entender la situación como un todo, eso nos hace vulnerables a símbolos de autoridad como títulos, ropa y accesorios. Por ejemplo, si alguien es presentado como un profesor, los alumnos lo perciben como una persona físicamente más alta de lo que si la persona fuese presentada como estudiante. Otro ejemplo curioso, los choferes de taxi tienden a tardarse más en bocinar a un automóvil de lujo que está embotellado el tránsito de lo que se tardarían en bocinar a un automóvil más viejo. Y cuando se les pregunta a las personas sobre eso, generalmente subestiman y no creen que sean susceptibles a estos símbolos. ¿Cómo decir que no a la autoridad? Para evitar la persuasión por autoridad y por símbolos, debes preguntarte, ¿la autoridad de esta persona es real? ¿Es realmente experta en esta área? Porque a una autoridad le importaría que estés de acuerdo con ella. Una autoridad tiene más posibilidades de persuadir si creemos que es imparcial. Por eso es importante descubrir cuáles son sus intereses para con nosotros. Regla 6. Escasez. Muchas veces la simple idea de perder algo que poseemos nos motiva más que la idea de ganar algo de valor similar. Nosotros creemos que las cosas que son difíciles de conquistar son mejores que las cosas fáciles. Por eso, nuestra mente encara la escasez como un sinónimo de calidad. Además de eso, mientras más escasas se hagan las cosas, menos libres nos consideraremos y nosotros
odiamos perder la libertad que ya poseemos. Cuando la KGB intentó quitarle la libertad dada a los ciudadanos soviéticos por Gorbachov, el pueblo se rebeló y luchó. Las personas no entregan a su libertad sin luchar. Otros ejemplos interesados de cómo la escasez nos afecta son: cuando los padres interfieren en una relación adolescente, los novios tienden a querer estar más juntos y casarse con más frecuencia. Informaciones censuradas son más valoradas que las informaciones abiertas. En algunos casos, para distribuir mejor una información, es mejor censurarla que dejarla abierta. Las revoluciones ocurren más cuando la economía pasa por periodos de prosperidad, y ocurre un revés, que hace que las personas pierdan sus cosas, que cuando las cosas dejan de mejorar. La escasez y la rivalidad, cuando se combinan, también son un arma poderosa. La emisora ABC perdió $2 millones por pagar $3.3 millones para tener exclusividad sobre la película La aventura de Poseidón. Pudo haber gastado solo $1.3 millones, pero gastó más por querer luchar contra la escasez y también contra los pagos de sus rivales, CBC y NBC. ¿Cómo decir que no a la escasez? El verdadero placer se encuentra en vivir algo y no solo poseerlo. La escasez nos lleva a comprar cosas solo para poseerlas. Piensa mucho antes de comprar algo que estás queriendo solo por ser raro. ¿Será que este ítem te será útil en tu futuro? Influencia instantánea. Las armas de la influencia son reacciones automáticas que usamos para tomar decisiones cuando no sabemos todo sobre algo en particular. Conocer estas armas es esencial para que podamos tomar más decisiones y analizarlas mejor de forma instantánea. En un mundo donde todo cambia constantemente y nuevos productos, servicios y personas surgen todo el tiempo en nuestras vidas, es necesario entender cada vez más sobre todas las armas de la influencia. Necesitamos asimilar para reaccionar correctamente en lo que el mundo nos entrega. También necesitamos crear defensas ante empresas y marcas que explotan estas armas de forma antiética y divulgar este conocimiento para que el mayor número de personas posibles entienda cómo funcionan y así puedan defenderse de los persuasores malignos. Para lograr persuadir a las personas y también evitar ser víctima de la persuasión, necesitas conocer los comportamientos que suceden en nuestras mentes, que hacen que estemos de acuerdo con el otro y le digamos que sí. En su obra, Cialdini levanta los 6 principios fundamentales para que entiendas cómo funciona la persuasión. Memorízalos, practícalos y adóptalos en tu vida para evitar caer en las trampas mentales en las que nuestro cerebro eventualmente nos coloca.